Hola a todos, bienvenidos a otro video de Pedagogía Sana. Hoy les voy a hablar sobre la culpa. Cuando se tiene un diagnóstico del déficit de atención, autismo, problemas de aprendizaje, dislexia, en alguno de nuestros hijos se llega a la pregunta: ¿qué hice yo mal como padre, no? ¿En qué fallé? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué pasó en mi embarazo? ¿Cuál fue, dijéramos, la experiencia que llevó a que mi hijo tuviera esta condición? Entonces recuerden que siempre en mis videos el objetivo es que ustedes puedan trascender desde el ser, que ustedes puedan trascender desde su sanación interior, que ustedes puedan comprender que todas las experiencias que nosotros tenemos en la vida, incluyendo la condición de un hijito, son experiencias que nos pone la vida para que nosotros podamos trascender, podamos sanar y podamos sentir que ese niño, que esa experiencia viene a ser una experiencia maestra en nuestra vida. ¿Por qué llega la culpa a nosotros? Llega la culpa porque la culpa ha sido una programación que nosotros hemos tenido en nuestro inconsciente desde niños. Si ustedes pueden ver, cuando nosotros, por decir algo, éramos niños y estábamos discutiendo con nuestros hermanos, llegaban nuestros padres no a enseñarnos a resolver el conflicto entre los dos, sino era a ver cuál había sido el culpable y recibíamos un castigo. Entonces empezábamos a comprender que la culpa hacía parte de nosotros y que cada vez que teníamos un acto que no era agradable ni era satisfactorio para padres, para maestros, entonces nosotros teníamos que sentirnos culpables, sentir vergüenza, y todo esto iba llenando ese inconsciente. La culpa es un bloqueo que viene no solamente en nuestra trascendencia de vida, sino que también viene del transgeneracional. Toda esa culpa que ha venido de nuestros ancestros, abuelos, padres, llegan también a nosotros. Entonces, cuando yo puedo hacer consciente que la culpa es algo que fue aprendido, que la culpa fue algo que es instaurado, porque ustedes pueden ver un bebé, si por decir algo, rompe algo, no se llena de culpa, sino simplemente ve esa experiencia y de seguro la va a mirar desde esa trascendencia del amor. Pero por el contrario, nos hicieron sentir culpables y esa culpa ha llevado a que muchas veces quedemos, nosotros dijéramos, bloqueados en ese inconsciente y se nos dificulte trascender esa experiencia del amor que es propia de nosotros. Entonces, claro, si de niño también yo fui un niño que tuve dificultad de aprendizaje, que me costó prestar atención en el colegio, entonces me llenaban de culpa porque yo no leía bien, porque no hacía bien las tareas, porque no era responsable. Y a pesar de que yo me exigía y quería hacer lo mejor posible para agradar a padres, como que no me funcionaba porque siempre la culpa estaba presente, siempre estaban como que recalcando lo negativo, lo que yo no hacía. Entonces, lógico, me llenaba de vergüenza, me llenaba de culpa, afectaba mi autoestima. Entonces, en esa medida, yo voy a crecer y voy a trascender esa culpa en mis hijos. ¿Por qué? Porque voy a sentir que yo he fallado como padre, que yo he fallado frente a toda la experiencia que he tenido con ellos. Entonces, cuando yo tengo un niño que se le complica hacer las cosas que la sociedad exige, por decir algo académicamente, entonces es el papito que me dice: Martica, efectivamente lo regaño mucho, lo castigo, muchas veces he acudido a castigos físicos, no lo dejo salir los fines de semana, no lo dejo ver televisión, le quito el celular porque no responde a sus estudios y luego me lleno de culpa por tratarlo así. Entonces es importante que nosotros hagamos conciencia que vamos a trascender la educación en nuestros hijos de acuerdo a
toda esa crianza, de acuerdo a todas esas creencias que instauraron en nosotros, y que eso es justamente lo que nosotros venimos a romper, porque la culpa no hace parte de la energía del amor. La culpa hace parte de la energía del miedo, es un bloqueo que tú tienes en el interior. Entonces, en la medida en que yo haga conciencia que esa culpa no me lleva a nada, sino por el contrario, es a limitarme no solamente en mi energía, en mi trascendencia, en mi fluir como persona, en mi crecimiento, en mi evolución como padre, entonces voy a poder hacerme responsable de todas esas heridas que tengo en mi interior, de ese niño interior herido que tanto insisto en mis videos, para poderlo hacer consciente y empezar a hacer un proceso evolutivo de sanación en donde yo me quite esa capa de culpa y empiece a ser el papito que se siente culpable al padre que se siente responsable ya de su sanación y de todas esas experiencias que vive en su interior, y se le trasciende, pues lógico, inconscientemente a nuestros hijitos. Entonces es importante que tú sepas que los niveles de conciencia no son iguales a partir, dijéramos, de la evolución del tiempo. Muchas veces de los papitos me dicen: Martica, sí, lo que yo hice con mi primer hijo, fui un padre muy autoritario porque así fueron mis padres conmigo. Lo hice consciente luego con mi segundo hijo y pude tener un lenguaje más amoroso, más tranquilo, y pude disfrutar más de esa experiencia como padre. Esto significa que la conciencia que tú tienes no es la misma con el pasar de los tiempos. Por eso es que tú no puedes sentirte culpable de algo que no eres consciente. Ese padre que con su primer hijo no hacía conciencia de que estaba proyectando todo ese resentimiento, todo ese dolor, toda esa angustia de no sentirse el padre perfecto, la madre perfecta en su primer hijo, ya luego aprende de esa experiencia y puede transformar, puede sentir que ese hijito viene a ser su maestro para que pueda trascender en amor y pueda desbloquear y pueda relacionarse más tranquilamente con su segundo hijo. Así que es importante que tú entiendas que cuando nosotros actuamos algo, actuamos desde el inconsciente. Por eso cada vez que tú vayas a actuar y te sientas culpable, es importante que te llenes de perdón. Te digas: mira, en su momento no supe hacerlo mejor. No supe hacerlo mejor porque no hice conciencia en ese momento a lo que ahorita, en este momento, sí puedo hacer conciencia. Es importante que nosotros podamos comprender que si nosotros nos responsabilizamos de todo esas heridas de nuestra infancia, si nosotros nos damos la oportunidad de trascender cada vez más todas esas heridas y las hacemos conscientes, entonces vamos a proyectar armonía en nuestros hijos. Es importante que ustedes sientan que sus hijos son sus grandes maestros. Ellos han venido a ayudarlos a sanar. Ellos han venido a ayudar a que ustedes puedan expandirse en amor. Por eso es que insisto en mis videos: los niños de hoy nunca en la vida vayan a quedarse en un diagnóstico, porque si ustedes se quedan en un diagnóstico y se van a quedar solamente en la carencia, en lo que ellos no hacen, van a mirarlos desde el juicio, ¿sí? Porque esa es la proyección inconsciente, y poco a poco esa energía va llegando a ellos y eso los va a limitar. Por eso es importante que nosotros podamos sentirlos poderosos, porque ellos tienen muchos talentos, pueden trascender verdaderamente desde el amor. Y en la medida en que tú te puedas sentir como un padre poderoso, que tú dejes tus enjuiciamientos, que tú te permitas crecer, entonces en esa medida vas a poder sentir que tu hijo es un ser poderoso que ha venido a brillar. Uno de los ejercicios que hago yo con los papitos aquí de Pedagogía Sana, que están llenos de culpa, en una ocasión me decía una de las chicas, que es hermana de un niño que presenta dificultad de aprendizaje, me decía: Martica, yo siempre de niña, mis padres me hicieron sentir culpable,
Y yo me sentía culpable cuando yo tenía éxito en mis estudios, porque yo decía, mira, mi hermano se le dificulta, pierde los años, mientras a mí me fluía todo académicamente. Eso hizo que yo creciera y cada vez que yo me sentía exitosa en algo, sentía pesar con mi hermano. Sentía pesar con mi hermano porque lo sentía débil, sentía que él no podía y claro, yo no comprendía que le era mandando o enviando esa energía del miedo y lo que hacía era bloquearlo más porque no estaba enviándolo la energía de sentirlo poderoso y del amor. Cuando ella lo hizo consciente, pudo darse cuenta cómo ella se bloqueaba en cosas que ella quería emprender, porque claro, proyectaba ese inconsciente porque lo que proyectaba era el pesar, ¿no? Si yo me siento exitosa, me siento culpable porque mi hermano no lo puede hacer. Entonces el ejercicio consistía en que íbamos a ese momento de niña en que ella se sentía culpable porque era más exitosa que su hermano y ella podía sentir en ese momento el poder de su hermano, lo podía sentir lleno de luz, lo podía sentir lleno de amor, lleno de éxito y no lo sentía desde el pesar. Por eso es importante que trabajemos en nuestra autoestima, en nuestra sanación interior. Te recomiendo el último video que trata precisamente sobre eso, cómo mejorar la autoestima en padres de niños que presentan la condición del déficit de atención, autismo. En general, la verdad, sirve para cualquier papito. Entonces, en la medida en que tú pases a responsabilizarte y a no culparte, a que tú puedas hacer conciencia de que lo que tú actúas es de acuerdo a tu nivel de conciencia y que en la medida en que tú te ames, en la medida en que tú te des la oportunidad de tu crecimiento, vas a pasar de la culpa a la responsabilidad. En ese momento tu hijito va a poder sentir cómo tú le proyectas esa magia, ese poder, esa responsabilidad a nivel de amor y no esa culpa, porque la culpa siempre te va a detener. Es muy difícil ayudar a nuestros hijos si lo hacemos desde la culpa. De ahí la importancia que ustedes se eduquen, se den la oportunidad de liberarse, se den la oportunidad de comprender que ustedes son seres de luz, que nuestra esencia es amor y en la medida en que ustedes como papitos puedan comprender esa esencia, esa verdadera esencia y esa misión que vienen, dijéramos, a proyectar con sus hijitos, en esa medida ya esa culpa se convierte más en una responsabilidad amorosa y de ahí es que nosotros podemos empezar a generar hijos más tranquilos, felices y plenos.